Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Por fin llegamos a estas fechas de fin de año en donde nos damos un espacio para poder hablar de otros asuntos que quizá nutren nuestra vida y que curiosamente por la naturaleza misma de la barra de opinión rara vez podemos abordar. Y en esta ocasión queremos hablar de algo que podría ser muy sólido, pero también puede ser muy evanescente, se puede escapar de las manos. Me refiero a la cultura en sus distintas expresiones. Cultura es, por supuesto, cómo se viste ustedes, cultura es cómo comemos, cómo nos curamos, pero cultura también es cómo nos divertimos, cómo nos distraemos, cómo acomodamos el mundo, qué nos trae gozo, qué nos trae fruición, qué nos permite sobrellevar los malos momentos, qué nos recrea desde el punto de vista humano. Y para hablar de esos y otros temas es que hemos invitado a dos mujeres que se encuentran al frente de dos publicaciones que de alguna manera tocan los ámbitos culturales, dos publicaciones que por fortuna ya tienen una larga vida. Estoy pensando en Pilar Montes de Oca. Pilar, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto verte por acá. Pilar de Montes de Oca dirige una revista que se llama Algarabía, que seguramente usted conoce, una revista que vale la pena buscar. Además de otras publicaciones y de otros, aquí tenemos algunos ejemplares. Aquí está. Además de otras publicaciones que surgen de esta revista cuyo formato es de entrada inolvidable. Ya tiene 10 años Algarabía, lo cual merece una felicitación. Gracias. Y también está con nosotros Malena Mijares, que dirige la revista Este País y fue la directora de la sección de cultura de la revista Este País. Y ahora trae un experimento ahí en la revista muy interesante sobre cómo medir lo que más aprecian los mexicanos en sus distintos ámbitos culturales. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué les parece si ponemos como mecanismo de aproximación los distintos rubros que se han utilizado en estas listas que viene publicando la sección cultural de la revista Este País? Gracias, Federico. Buenas noches. Gracias por la invitación. Efectivamente, hace algunos meses que la revista Este País, instigada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien nos invitó a sumarnos a este proyecto, está llevando a cabo una suerte de experimento que es también un juego con los lectores. Comenzamos a publicar en el mes de agosto una serie de listas encargadas a autores amigos de la revista para que nos hicieran una selección de 15 cosas que en las disciplinas de su especialidad les resultaran particularmente entrañables. 15 aspectos de la cultura vistos también en 15 categorías, que ahora les digo cuáles son. Estas listas empezaron a aparecer en agosto y han terminado en el mes de diciembre. Pero la idea es que sirvan justamente de provocación a los lectores para que los lectores se sumen al juego a través de una consulta pública en Internet. El proyecto se llama Listas Fundamentales de la Cultura Mexicana y abarca 15 campos que son arquitectura y espacios urbanos, arte popular, cine, fotografía, gastronomía, literatura, música clásica, música popular, radio y patrimonio sonoro, televisión, sitios arqueológicos, patrimonio intangible, dígase tradiciones, pintura, escultura y obra gráfica, y también lugares y recorridos. Estos son los campos, digamos, que abarca la consulta y en los que por lo pronto algunos de nuestros autores ya lanzaron ahí un anzuelo. A mí lo que me parece interesante es que de alguna manera estas listas, que son listas de autor, pero que son básicamente invitaciones a todo mundo para hacer su propia lista, nos pueden ayudar a darle un sentido distinto a la identidad, ¿no? Creo que
si algo nos puede definir, son este mundo de referencias personales. ¿Qué es lo que nos evoca los recuerdos, la memoria, la imaginación? Y sí está asociado a edificios, está asociado a novelas, está asociado a sonidos, a cantos, a tradiciones, las cosas que recordamos en el paladar. Yo creo que esa es una forma de entender qué es uno, tanto a nivel individual. Creo que cada uno de nosotros nos podríamos definir por esas listas, y también colectivamente, sí, ¿no? A mí me parece muy atractivo. A nivel de nación, a nivel de país. Yo creo que sí, ¿no? Y yo agregaría, te iba a decir que yo agregaría también el patrimonio lingüístico, las palabras. Bueno, Bueno, yo como se lingüista han sí, especializado en eso ¿qué con una palabras riqueza nuevas, fantástica, ¿no? ¿Qué palabras recuerdas o qué palabras son entrañables en ti o qué palabras, ¿no? Desde las de la abuelita hasta las nuevas que tú dices, estás hablando un poco. ¿Estas listas son de este año, básicamente? ¿O son de toda tu historia? No, es de México. El proyecto abarca todo. Es la historia de México, la tradición de México. Lo que más ha influido en ti. En ti como persona y durante todo tu... Van 2 veces que utilizan la palabra entrañable. Me parece curioso. O sea, porque de eso se trata, es algo que llevas dentro, ¿no? Como puedes llevar, decía Jesús, lo puedes llevar en el paladar, o lo puedes llevar también en los olores, entrañable, ¿no? Que no te lo puedan arrancar. Leía yo un ejemplo de un autor que decía que es como si estuvieras en tu sala predilecta de un museo, la que tú quieras. Puede ser, estás viendo Diegos, o estás viendo Doctor Atl, o estás viendo lo que quieras, y de pronto dicen que hay un incendio. ¿Cuál agarras? ¿Cuál agarras? ¿No? ¿Con cuál te sales? Esta idea de la identidad colectiva, supongamos que sale muy diversa la encuesta, que realmente no tenemos demasiados textos, lugares, paladares en común. Se hablaría de un país que está perdiendo un eje cultural. O sea, ¿qué nos dice en lo concreto lo que aparezca? Digamos, como concepto lo entiendo bien, pero... ¿Qué quieres operacionalizar el concepto? Querría políticas públicas. ¿Cómo entiende esto el Banco Mundial? No ironice usted. Lo que le quiero tratar de decir es, ¿qué nos dice, por ejemplo, un país donde coincidieran muchísimo en todo, o en uno que coincide sobre todo en la música y en los sabores, pero nada en literatura? Algo nos dice. Imagínate en el extremo que casi no hay coincidencias en literatura, pero hay muchas coincidencias en música, o en ninguna. No, yo creo que podríamos detectar estas diferencias, digamos, de distintas expresiones de cultura, qué es lo que uno asocia con la cultura, y puede tener, digamos, grandes refinamientos de la música clásica mexicana, que puede no ser muy conocida a nivel masivo, que seguramente no lo es. Es lo que te iba a decir. Pero al mismo tiempo me parece que son estas como referencias, esta mueblería, digamos. ¿Puede poner uno muebles del extranjero si eso es lo que más te dice, o está limitado a lo producido en México? Yo creo que eso Pregunto en el ejercicio. Yo diría que en términos de la identidad personal está abierto, es absolutamente poroso. Para hacer la referencia de México, pues sí creo que tiene algún sentido ubicar una frontera. Sí, pero el ejercicio en es las lo reglas, hecho en digamos, México. del juego es que sea hecho en México, Hecho por una mexicanos tradición o en México. mexicana. Okay. Pero hay quienes han respondido, porque hoy les puedo decir que llevamos más de 500 respuestas de lectores que han entrado a la página www.estepais.com/listas. Ahí se puede llenar un formulario, digamos. Y entonces las señas de identidad se van construyendo entre todos. Y sí ha habido quienes incluyen libros, por ejemplo, de autores extranjeros sobre México. Digamos que el campo de trabajo es México, y esa es una regla, como en todos los juegos hay reglas. Pero sí hay quien se ha permitido esa licencia, digamos. Pero ¿no? me parecía más interesante, sin restricción, ¿qué dice la gente? A ver si resulta que lo que más les influye, lo que salvarían, independientemente de nacionalidad mexicano, ¿no? Me parecería es una muy película de interesante. Hollywood, digamos, ¿no? No sé, a lo Por el mejor cine sí, a me lo parece mejor no. clarísimo. O sea, yo generalmente no voy a ver cine mexicano, o me cuesta más ir a ver cine mexicano que cine Porque ya de has otro ido país. y sabes Porque sabes ya a qué he ido a te ver cine enfrentas. mexicano y sé a qué me enfrento. Entonces, y son pocos los casos, que comentábamos eso, son pocos los casos de películas afortunadas. Entonces, yo creo que si a mí me dicen en el cine qué película rescatas de este año, evidentemente creo que no tengo ni una
ni una mexicana. Pero no estás obligada a responder en el campo de cine, en absoluto. Ok. Hay 15 campos y hay quien elige hacer listas misceláneas, digamos, dando cuenta de sus gustos en diferentes terrenos, pero hay quien dice voy a hacer solamente arquitectura y nos pone 15 selecciones que tienen que ver con arquitectura y espacios urbanos. Eso es totalmente libre. No hay que olvidar que la iniciativa surge de Conaculta y que su intención justamente es explorar el gusto del público en materia de un mapa cultural. Se trata de del establecimiento de una regla, digamos, pero que tiene un sentido, ¿no? Pero Por lo que se está que eso es la buscando. cultura mexicana de los mexicanos, no la cultura de los mexicanos. Sí, es la tradición ¿cuál es cultural de la México, diferencia, sí, perdón? claro. Pues, esta es la cultura mexicana de los mexicanos, no es el mapa cultural de los mexicanos. porque No. El mapa No, cultural más bien la cultura de los mexicanos es en relación a más México, amplio. no En mexicana. relación a Entonces, esta México, parte esa de es la identidad propuesta, es un ¿no? poco distinta, es nada más Sí. en relación a lo producido en México. ¿Y qué va, ¿De qué les han dicho hasta ahorita? Pues O sea, que- se puede ver ahí el conteo que llevamos, Ajá. digamos el conteo real. Hay cosas que están reiteradas, por ejemplo, en tradiciones, en patrimonio intangible, lo que va ganando por muchísimos votos es la fiesta del Día de Muertos. Eso es algo que ha coincidido en que mucha gente considera que es una tradición, digamos, distintiva de México. En términos de literatura, la mayoría de los votos están entre la obra de Rulfo y la de Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo. Ay, Qué bueno, curioso. qué Tiene muchísimos inteligente. votos, más quizás de los que hubiéramos esperado la obra de Jorge Ibargüengoitia. También hay muchos votos por cosas de comida. La gente ha identificado mucho esas cosas que, como lo planteamos en el juego, que se llevaría a la isla desierta, con platillos, que sin duda pues constituyen algo de lo irrenunciable en la tradición mexicana para la mayoría de la gente, Y ¿no? dentro de esos platillos, ¿cuáles, por ejemplo? El mole, los tacos, Chiles en nogada. los chiles en nogada. Sí. Oye, volviendo a ¿Y de la los tradición lugares? de muertos, no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me impresiona. Cuando yo era chica, no se celebraba el Día de Muertos tanto como ahora en las escuelas, por ejemplo. Ofrenda, yo no me acuerdo que en mi escuela, en una escuela laica y bilingüe, pero no, tampoco era una escuela pública, pero no había ofrenda de muertos. ¿No se han dado cuenta que ahora en las escuelas hay ofrenda? Yo creo que sí hay. ¿Verdad sí que es hay- como un bueno, incluso retomar? hay un fomento público Sí, yo también oficial creo. mucho más abierto. Mucho más El gobierno abierto. del Distrito Federal, en uno de estos récords que tú mencionas Puso en la tu ofrenda libro, más- tiene la ofrenda ofrenda de más muertos grande. más grande del planeta. Exactamente, ¿no? exactamente. A mí Y me es parece algo que curioso. antes era Halloween mucho más, yo me acuerdo cuando yo era niña, ¿no? No Pues, sé, habría o que- nada. habría que medirlo. Habría que medirlo. Pero yo sí creo que... A es como un- regañar. Bueno, pero fíjate que aquí hay un matiz que es interesante. Se han hecho otros estudios estadísticos, por ejemplo, de cuál es el sitio más apreciado por los mexicanos. Y uno diría, bueno, pues a lo mejor el Museo de Antropología, Sí. ¿no? El Castillo de Chapultepec, ¿no? Y se pueden medir las asistencias. Pues nada, resulta que es la plaza de su pueblo. El que sea, pero tú, digamos, para ti, tu primer referente es la plaza de tu pueblo. O sea, nada de que un museo o una sala de conciertos. ¿Y cuáles han salido aquí de los sitios de mayor interés? La parte de arquitectura la hizo Javier Guzmán y es muy variada. No, pero la del público. Lo que más ha dicho el público, pues en arquitectura no creas que No está dicen mucho. muy reiterado. Sí se menciona mucho la catedral, el Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma, la calle de Francisco Sosa en Coyoacán, o San Ángel, o el centro de Tlalpan, Todas, en la todas Ciudad de muy México. chilangas, ¿no? En la Ciudad de Muchas más México. respuestas Eso hasta habla hoy de lectores de la muy Ciudad de México, ¿no? que también se pide en el formulario que digan la procedencia. ¿De dónde son? Ha habido muchas más respuestas del Distrito Federal. La encuesta, la consulta, digamos, porque es una consulta más que una encuesta, estará abierta en el sitio hasta el 31 de enero. Entonces esperamos todavía muchas más respuestas y más respuestas del público del interior de la República, ojalá. Pero sí es muy definitivo de tanto de la procedencia como de la edad, qué respuestas hay. Hay muchos votos, por ejemplo, para José Emilio Pacheco en literatura entre los jóvenes y para Monsiváis, pero en un rango de edad.
Esos análisis no los podremos hacer con demasiada claridad hasta que termine, pero ya hoy hay algunas pistas, ¿no? Y desde luego que influyen mucho esos factores. Ahora, ustedes que se dedican, ustedes dos, a editar revistas, en general a proyectos culturales, ¿cómo podríamos medir, sentir, para que no me critique por no medir, sentir la fuerza o no de una cultura en un momento? Es decir, una indicación sería, bueno, ¿cuántas de estas revistas has podido vender? ¿Qué impacto tienen? ¿O cómo sabemos si una cultura está, digamos, sana, está floreciente, está produciendo mucho? Si decimos que es muy importante la cultura, que tiene todo un impacto en la identidad nacional, incluso hará toda una serie de estudios sobre el valor económico de la cultura y cómo esto genera turismo y otras muchas cosas. Pero ¿cómo podemos transmitirle a un público, si cada año hiciéramos este programa, cómo le fue este año la cultura? ¿Se puede o no hay ninguna forma de yo de entrada responder esta siento pregunta? que hay una gran divergencia entre lo que la gente piensa que es cultura y lo que realmente es cultura. Como ahorita decía Federico, la cultura es todo, ¿no? Pero la gente tiene la idea, ¿no?, que la cultura está allá, está lejana, está Es lo que está en los Bellas- conservatorios, Palacio en las Bellas Artes. bibliotecas, exacto, el Palacio de Bellas Artes, y está muy lejos de su alcance. La gente tiene un poco, por lo que nosotros hemos visto en los estudios que hemos hecho, tiene mucho miedo a entrar a la cultura, sentirse fuera de lugar, a no estar donde debe de estar, y acercarse a esas cosas les cuesta trabajo. Quizás uno de los logros de Algarabía es que ha logrado como traducirle a la gente, no a toda la gente, eso es importante. Cuando uno piensa que Algarabía le llega al popular, que es popular, no lo es. Nosotros acabamos de hacer un estudio donde el 6% de los lectores de revistas conocían Algarabía. Y cuando estamos diciendo eso, es que Algarabía tira 50,000 ejemplares, cuando hay revistas que tiran 1,000,000 de ejemplares a la semana. Y ya es una submuestra, que es la de los que leen revistas. Y eso ya era una submuestra, a ti que te gustan las mediciones, luego te la voy a enseñar, porque era una submuestra, ya era gente que lee revistas, obviamente, revistas de todo tipo. Y en México ahorita están registradas más de 2,000 publicaciones diferentes, de revistas de todo tipo. Tendremos que regresar esto cuando, en el siguiente segmento, porque Ok. el tiempo se nos ha ido. Discutimos aquí cultura, regresamos un momento más aquí en ET3. Bueno, seguimos platicando con Pilar Montes de Oca y Malena Mijares. Estamos hablando de el mundo cultural. Y creo que Carlos soltaba una pregunta que yo creo que es bien interesante. ¿Cómo podemos nosotros apreciar la vitalidad o la crisis de una cultura? ¿Podemos decir nosotros que estamos dentro de una cultura vital o una cultura decadente, árida, estéril? ¿Cómo podríamos nosotros Es que si registrar tomas eso? en cuenta que la cultura es todo, entonces estamos en una cultura vital, porque mira, ahí está el par de muertos, ahí está el mole, ahí están los tacos de la esquina, y ahí estamos con las frases que decimos todos los días, ahí están los refranes, ¿no? Y todas las culturas Ya está- son equivalentes, no podemos decir con la Así superior, es, en el así momento es. todas son... A ver, ¿no? pero Pero si déjame, perdón. No, pero si nos vamos a lo que la gente normal y canónicamente entiende por cultura, entonces sí podríamos pensar que la mayoría de los mexicanos, y cuando estoy hablando también simplemente la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México es la que, digamos, concentra la mayor parte de la cultura en el país, la mayoría de los mexicanos tienen esa idea de que la cultura está lejana, que está en otro lado, que a ellos no les toca, y evidentemente sí están total y absolutamente inmersos en los medios masivos de comunicación, en la tele abierta, en las revistas de chismes. Por ejemplo, es impresionante, en los estudios, las revistas, ¿se acuerdan? El libro vaquero, estas revistas que eran cómics y que eran lo que leía, digamos, el segmento popular en los años 50, incluso 60 y hasta 70 del siglo pasado. Ahorita dejaron de existir, tienen 5,000 ejemplares o casi ya no tienen. Y fueron sustituidas por otro tipo de revistas, otro tipo de publicaciones. Y en libros, tú lo viste en la FIL. ¿Cuáles son las novedades? Pues yo eso es lo que quisiera comentar. Digamos, a mí no me parece que una cultura es vital si tiene muchas tradiciones. Yo creo que una cultura es vital si esas tradiciones se viven y se transforman, si el altar de muertos cambia e incorpora nuevas cosas, si la música tradicional se reinterpreta. Yo creo que eso implica la vitalidad, porque el otro son museos, ¿no?, que están ahí congelados y se están cuidando. Yo creo que lo que tendríamos que ver es si estas tradiciones Yo coincido. están siendo reinterpretadas
Coincido cotidianamente. contigo, porque al fin y al cabo también hay una visión, y lo decía Pilar, digamos, de esta cultura que tiene que estar como en invernadero para que no se afecte. Y yo contestaría la pregunta de Carlos con la supervivencia. O sea, cuando fuimos a la firma del TLC había muchas personas que decían, es que van a arrasar con la cultura mexicana, vamos a dejar de comer mexicano, vamos nada más a comer hamburguesas. Y se dijera una bola de tonterías, la verdad, de tonterías. Y de pronto nos encontramos con que nos hemos globalizado y que igual puedes ir a comer sushi o no comer sushi, y sigue habiendo platillos que son muy queridos por los mexicanos en plena globalidad. Yo creo que en ese sentido hay áreas en donde somos muy fuertes y hay áreas donde no. Por ejemplo, ¿cómo mides la fortaleza? Bueno, pues mira, yo te diría, sí llama la atención que la lectura, y lo estaba diciendo Pilar, pues la lectura de lo oculto sigue siendo hiperminoritaria, ¿no? O sea, muy, muy chiquito. Pero hay otras expresiones que son masivas. Por ejemplo, llama mucho la atención las filas de cientos de miles de personas que van a ver exposiciones organizadas por las autoridades culturales de nuestro país. Así, Cientos y además de miles de personas. de extranjeros lejanos a su, digamos, a su cultura general. Y lo que tú Esta, dices también de la avidez vitalidad, por conocer, por... bueno, tú vas a decir algo. Y la si quieres, afluencia en Jesús. la FIL, por ejemplo. Sí. O sea, en la FIL hay multitudes y algo Sí. tiene que querer decir eso. Yo sí creo que se puede decir cosas sobre la cultura que si tiene esta visión amplia y total de la cultura, entonces no se puede decir nada, todo es cultura. Claro. Y si algo sustituye al otro, pues también es cultura y es igual la cultura neolítica que la cultura barroca, qué sé yo. No hay ninguna mejor que otra, el multiculturalismo pleno, nadie puede juzgar, entonces tampoco puedes juzgar en el cambio en un propio espacio territorial. A mí esa definición me parece poco útil por lo mismo. Sí, porque entonces no puedes No discutir. dices nada. Ahora, incluso lo que tú decías, Federico, digamos, cuando apareció el mole, algo desplazó. Sí, Pero qué seguramente. bueno que apareció el mole. Por eso, sí. Entonces, a lo mejor hubiera aparecido con el TLC una hamburguesa con mole, qué sé yo. Y no tendríamos que estarla lamentando si a la gente le gusta Pero- comer O lo- hamburguesas o el con mole. sushi, A ver, ¿no? pero yo Es estoy en decir, desacuerdo con lo que acabas de decir. Los productos de la cultura no necesariamente desplazan, se incorporan, fecundan otros O productos se mezclan, culturales. pero El mole extinguió en las un preferencias. producto previo, pues no necesariamente. Pero- Ahora, Yo creo que cuando hablamos de cultura, justamente hablamos de que puede haber una confluencia de muchas cosas en donde hay un proceso Pero en una lista de de acumulación. 15, si pides 15 y aparecen otros platos, ya no va a estar en el 15, va a llegar al 16. ¿Qué quiero decir con ello? En este ejercicio de jerarquizarlos, pues, unos desplazan a otros por Ahora, definición. Carlos. Es decir, lo que quiero es, estaba tratando de apoyar tu idea, la idea de la cultura estática. La cultura estática es de museos. Si hubiera Esa no sido, sirve. si hoy hubiera mucho consumidor de hamburguesa con mole, no sería una tragedia, sería lo que la gente quiere comer. Es esta idea de la extinción Oye, de pues, la cultura. pero mira, otro criterio para medir la fortaleza cultural es la diversidad. O sea, cuando decimos, mira, lo decimos en el país, decimos, bueno, cuando vas a Yucatán, o cuando vas a Oaxaca, Chiapas. o vas a Chiapas, dices, qué riqueza cultural. Y entonces de pronto pues, te vas a un estado del centro del país, para no molestar aquí a nadie, y dices, no tienen esa pluralidad de platillos, pluralidad de Música. Sobre todo música, pluralidad. el norte más que el centro. Pues del norte, y a partir del centro podríamos empezar a ver, digamos, no regreso a la expresión de Vasconcelos de la carne asada, pero por ahí hay algo. Bueno, la diversidad en sí misma es una riqueza, como ocurre con la biodiversidad. O sea, perdón, pero cuando va uno al sureste del país, hay mucha diversidad. Expresión en poesía, en música. Un manzanero, bueno, ¿dónde se dio? Pues resulta que nació en Mérida. Eso ¿no? sin duda. Ahora, pero otra forma de medirlo es cuántos libros se tiran al año. Claro. Sí se puede medir, a mí me sorprende la Ahora, no no todos respuesta. los libros es cultura en Bueno, un sentido. Y en pero otro- te sirve como un o sea, porque- indicador. sí, Una claro. sociedad que está editando 1000 libros versus una que está editando 15,000, Claro. pues podemos, o que hace 5 años editaba 1000 y ahora 15,000, que se leían tantos libros y ahora tantos más, algo te dice la riqueza de esa dimensión de la cultura que es la lectura. Yo quería decir algo con respecto a lo estático que decía, que pasa lo mismo con la lengua. ¿Se acuerdan de la Real Academia de la Lengua que decía que pule, fija y da esplendor? O sea, lo que ellos querían era fijar la lengua, así como si fuera una vasija de plata y había que pulirla. Y se dieron cuenta, pues estamos hablando del siglo XVIII, el estructuralismo, del siglo de las luces, todo tenía que estar acomodadito en unos espacios. Pero nos dimos cuenta a través del estudios lingüísticos que, bueno, la lengua no puede ser
estática, que es un ente vivo, que está, ¿no? Que está totalmente, siempre evolucionando, siempre al día. Y que evidentemente cuando una nueva palabra, pues no sé si necesariamente desplaza a otra, porque puede ser que no, como dices tú, y puede ser que también la desplace, pero esa palabra también, no es solamente esa palabra, sino otra que se quedó atrás. Vamos a poner, por ejemplo, el verbo intensear, que ahora está muy de moda, ¿no? No intensé, si ya te pusiste a intensear y empezaron a intensearme. Y este verbo intensear que usan los millennials... Yo no te lo he visto, ¿eh? No te lo he visto en tus artículos. No te lo he visto en tus artículos, pero quizás va a desplazar a la palabra de abuelita zaguán, que usaban antes, que ahora todo el mundo dice en el portón, no dice en la puerta del garage, ya no dicen zaguán. Pero no que eso está mal, Yo creo que no. no necesariamente está mal, o sea... Y porque decimos gadget está mal, y si decimos escáner, y si muchas palabras son del inglés, a mí me impacta. El inglés es una lengua que se ha enriquecido y tiene 1 millón de palabras porque importó palabras de otras lenguas. ¿Y el español cuántas tiene? 300,000. ¿Sabes la diferencia? Sí, no, y además el Oxford, 1.300.000. por ejemplo, el Oxford, que ni siquiera, solamente el Oxford es un poco más reticente a incorporar palabras que el Webster. El Webster rige más en los Estados Unidos y el Oxford. Acaba de incorporar una que es OMG, que es Oh My God, que es o sea, OMG porque así lo chatea la gente y ya la incorporó. Bueno, ¿no? pero fíjate, ahí estás tocando un tema muy interesante. ¿Cuántos mexicanos? Bueno, la Academia de la Lengua yo creo que tuvo un acierto en, digamos, dejar centralizada una parte, pero abrir el juego a las otras academias, ¿no? Y de pronto, pues tenemos mexicanismos y tenemos argentinismos y... Por lo menos. Pero Por sigue lo menos siendo- salen como argentinismo, pero porque los sigue- ven como algo exótico, ¿no? Pero sigue O sea, siendo muy rígida. Pero también Bueno. españolismo. Pero también hay españolismo ¿sabes Ya qué? hay Lo mejor- panhispanismo, y Panispanismo, panhispanismo. le que es la llamamos. mayor ganancia. A ver, yo quiero- Panispanismo. Y eso te habla de lo que decía Chucho, de la capacidad, Pero digamos, ¿sabes para... qué, Federico? Lo Pero mejor yo que le creo que sí podría hay un pasar a punto la ahí, Real Academia es desaparecer. No sirve de nada, porque sirve que haga diccionarios, que deje al equipo que hace los diccionarios, pero para estar fijando es muy difícil, porque ellos están en la península ibérica y nosotros somos, pues nosotros los mexicanos nada más somos la tercera parte de hablantes del español del mundo. Verlo en perspectiva y a lo mejor ya no opinas que sea necesario desaparecer la Real Academia. Podría estar aquí. Eso sí es cierto. Pero tampoco la querrías aquí, que en tu lógica. No, la Academia Mexicana de hecho no funciona No, pero como en el tu organismo. lógica es que el idioma es algo vivo, Así que es. tienes que ir incorporando lo que se usa. Lo A ver, que pero se lo va que se usa es usando. válido. Pero aquí hay un punto, desde luego que tiene que incorporar nuevas palabras, tiene que abrirse, tiene que inventar términos para la nueva realidad, acercarse a palabras que vienen de idiomas El cambio extranjeros. lingüístico. Pero, o sea, sí creo que hay un problema de idiomas que decaen. Cuando el vocabulario se restringe en una comunidad, me parece que estamos cuál sería? hablando Deme un de, ejemplo. bueno, digamos, lo que yo estoy diciendo, si el vocabulario que usamos es crecientemente menor, me parece que estamos hablando de una lengua en peligro. Sí, pero en eso no pasa. peligro para expresar la diversidad. Pero lo que dices que es teórico. ¿por qué- Eso no por qué? puede pasar. ¿Por qué no puede Una pasar? lengua en peligro de extinción sí hay. Está el acapaneco, tiene 3 hablantes en México. Ese es el tipo de riesgo. Ese es un tipo de riesgo. Se va a morir esa lengua. Esa lengua se va a morir porque ya no hay ningún hablante que ya tenga la lengua materna y entonces se va a morir. Se va a morir en unos 3 o 4 o 20 años, no sé qué edad tengan los hablantes del acapaneco. Pero una lengua como el español no tiene ningún problema de morirse. No, pero a ver, yo digo, si para decir que algo nos gusta decimos solo, esto está padrísimo, Pero no y, pasa. y solo decimos está padrísimo o está increíble, y no tenemos, digamos, un arco de expresiones para comunicar lo que nos El encanta, güey, por ejemplo, me que parece sustituye que un- sí estamos nosotros ante un problema. Pero De no pasa. empobrecer. En, ¿Cómo que sus- no en pasa? estudios lingüísticos, Pero tú por oyes a supuesto mucha que gente que pasa. dice güey o Por padre, supuesto que pero hay pasa. mucha gente que no lo dice. Y hay otra gente que dice tal. Y como somos tantos los hablantes de español, se enriquece la lengua. O sea, que es se decir, junte con otra gente, mira, básicamente. te voy a poner el ejemplo de un cambio lingüístico que se dio, que a mí me molestaba muchísimo y yo estaba en contra de él. Cabello. Yo siempre he dicho pelo. Yo nací diciendo cultura pelo de- y me voy a morir diciendo pelo. Evidentemente ya soy de una generación que dice pelo y voy a seguir diciendo pelo. Pero el cabello llegó para quedarse. Y ahorita le preguntamos a todas las personas que están aquí y seguramente van a ser mayoría los que digan que dicen cabello, porque el cabello llegó y ya se instauró. Entonces, que eso quiere decir que nos está quitando una palabra porque ya escuchar y oír, por ejemplo. Escuchar es poner atención y ahora escuchar agarró el recurso y ya
sacó de la jugada oír. Pero a ver, Pilar. Pero no se va a empobrecer. Sí tenemos nosotros un registro y tenemos un mapa de quienes hablan español, de países, comunidades que tienen un español más rico que otros. Sí. ¿Tú crees? Los colombianos, hay estudios en donde dicen hay un rango, Ese es un hay un mito. vocabulario, bueno, hay un vocabulario más amplio. No. Yo creo que es más, Depende de qué colombiano. bueno, O qué mexicano. digamos. No, depende de qué mexicano, sí. Yo creo que sí hay ahí un tema. Si yo te Yo lo pongo a ti pienso en los con policías. Juanes, si te pongo a ti con no, Shakira, tú tienes más vocabulario que Shakira y tú eres mexicano y ella Bueno. es colombiana. Pero tú lo estás pensando, tus estudiantes cada vez que digan peor, dilo. Me parece que sí hay un problema de angostamiento de... ¿Tú sí crees? Por supuesto que lo No, Bueno, creo, yo por coincido supuesto. con Jesús en el asunto, por ejemplo, la reiteración de algunos términos que sustituyen otros que podrían ser mucho más precisos. Onda, ¿qué onda? En lugar de preguntar cómo estás, cómo te ha ido, cómo Es va otra tu forma ánimo. de Pero es ¿Qué otra onda? forma y después esa chava que Mala dice, onda, esa chava buena que onda. dice buena onda y mala onda va a crecer y va a madurar y ya no va a decir esa palabra porque la dice con sus amigos. Además depende del registro. Yo no hablo igual contigo que como hablo con mi amiga o con mi cuate, ¿no? O cuando hablo con el reventón o como hablo con mis alumnos. Es decir, tú tampoco hablas igual. Entonces hay registros, y en eso se han hecho estudios, y O sea, se cuenta, o sea, hay estudios que cuentan los números léxico, de palabras que usa totalmente, la gente. Y lo claro. que dice Jesús es un no mito existe urbano. ni en Colombia ni nada. Yo es cierto que tú conoces a colombianos que tienen, Ella- ¿sabes ella lo que sí contó. tienen los colombianos que es importante, Jesús? Le tienen una atención a la lengua, les gusta poner atención a la lengua, pero Ahí eso no es- quiere ahí decir que está la hablen la- mejor los que grandes, nosotros, los mexicanos. Y los españoles, A por ver, ejemplo, pero lo que tú nos estás diciendo es que no hay quien habla mejor que otra persona, ni en lo individual ni en lo colectivo. no, eso Yo no creo- estoy diciendo. yo No, eso en no estoy contra diciendo. de No, eso. nunca dije eso. No. Lo que yo dije ¿No? es que a la lengua no se le puede detener. Y que la En lengua eso tiene que estamos de cambiar. acuerdo. Pero de que hay gente Y que tú habla. ahí Y no, dijiste que la no lengua puedo está- decir mejor. No puedo decir mejor ni peor, qué porque no? también sería catalogar. No, ¿Pero por qué hay te- por gente qué te que sí tiene apena? un vocabulario mucho más rico que otra. Hay gente ¿Y que eso? tiene mucho más expresiones. Evidentemente, si tú no lees nunca nada, pues obviamente tienes un vocabulario mucho más angosto o mucho más cerrado que una persona que lee muchísimo. ¿Y no Por poner un restringe ejemplo. eso la comunicación? Borges era argentino y te aseguro que tenía un vocabulario mucho mayor que el de la mayoría de los argentinos. ¿No? Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las lenguas están vivas, van a cambiar y no corren peligro, en el sentido de que no va a pasar nada. Esos que nunca han hablado bien existían en el Imperio Romano y hablaban mal latín. Y además es muy chistoso, el latín del que nosotros venimos viene de ese que hablaban los vulgares, no del que hablaban Cicerón. Es decir, la palabra tet viene de testa, que era la forma en que vulgarmente se le decía a las macetas y le decían que la gente que era muy macetón, era muy cabezón, le decía testo, o sea, le decían test. Y de esa forma lúdica y vulgar nace tet en la mayoría de las lenguas romances, tet y testa y todas las Pero- palabras para cabeza. La idea tuya, si entiendo bien, es que la lengua mexicana está en riesgo de decadencia. Yo creo que que los el idiomas uso- sí tienen un apogeo y tienen siempre como cosas vivas. Justamente Pero- desde tu argumento es un organismo Claro, hay muchas vivo. lenguas que se mueren. Pero se mueren, dice Pilar, porque ya no Cuando hay faltan hablantes, hablantes. que ese es el único criterio. Sí. Que si hay No lo digo yo, lo dicen los Bueno, lingüistas. O sea, sí, sí, lingüísticamente como una lengua representante. se muere. Pero por- si hay millones de hablantes, habrá No, no. diversidad Y en el tampoco hablar de el estos inglés millones. podemos pensar que es una lengua que, o sea, digamos, el inglés tiene muchísimos modismos. Sí. Si habla un negro el inglés, pues lo habla de una manera, y un reggaetonero, Un negro como seguramente. Obama. No, exacto, no sé. Cualquiera, o un reggaetonero va a ser diferente que si lo habla un académico de Oxford, ¿no? Pero eso no tiene que ver con el inglés en sí, ni tiene peligro de extinción. Hay un tema Bueno. que parece ahí, tenemos que cortar. Tenemos que cortar. Ah. Hola. Es que la cultura es muy sabrosa, no se antoja, pero... El mole sí se antoja. Los tiempos son los El tiempos, mole fíjate, sí los se tiempos antoja. sí no pasan por interpretaciones. Vamos a un corte y seguimos platicando sobre todo, o sea, por la cultura como todo. Estamos de regreso en Entre Tres discutiendo temas de cultura. Estamos discutiendo si las lenguas decaen o no. Pero también podemos discutir qué tan rica es una cultura, cómo podemos medir. Hay encuestas sobre felicidad. Felicidad y cultura tienen que ver. ¿Estamos felices o no por nuestra cultura o por Yo sí cosas lo relacionaba. personales? Bueno, en eso sí hay muchos datos. Por ejemplo, cuando se le pregunta a los mexicanos cuál es el motivo mayor de orgullo, eso viene en la encuesta de la Eso está, Fundación de sí. este país, Ibanamex, el elemento, digamos, de mayor fuerza, sin duda, es la cultura. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura. Ahora, valdría la pena preguntarse qué tanta cultura tenemos.
que tiene que ver con qué tantos libros conoces, porque hay personas que no conocen muchos libros en México, ¿no? Y algunos de ellos ambicionan llegar a la presidencia de la República. Hay personas que pueden, digamos, cuyo universo musical puede ser muy reducido. Entonces, yo creo que estos estudios, o cuyo universo, digamos, literario puede ser muy reducido, y no han leído más que una o dos novelas mexicanas. Mexicanas o internacionales, o de cualquier otro país. Creo que es importante que uno reflexione qué tanto estás alimentando tu cultura, qué tanto vas al cine. Parece que somos un país muy cinéfilo, en términos de que por nuestro nivel de ingreso no deberíamos de tener el número de salas y de butacas que hay en el país, que hay más de 4 millones. Entonces, 4 millones de butacas. De butacas se pasaron de, no sé, 80, 90 mil a más de 4 millones. Es decir, hay un fenómeno, digamos, uno puede también pararse frente al espejo y decir, ¿qué tanto conozco de comida o qué tanto conozco de sitios arqueológicos? Esto de las butacas es bien interesante porque habría que ver los números, pero mi impresión es que hay cada vez más butacas, pero menos variedad. Bueno, eso puede ser. Que la misma película se repite en muchas y es un mismo blockbuster que va invadiendo casi todos los cines. Y también se quejaban muchos que antes había cines de piojitos, cines más, había como niveles de cine, entonces la gente a un nivel podía acceder al cine. Y hoy en día es más difícil porque todos están, pues son monopolios, Pero están tienen acaparados. precios distintos. Sí. Pero nada más son dos precios, o sea, no te llevan a, no sé qué tanto en el pueden oriente ir. de la ciudad cuesta menos que en el poniente. No, y además es muy curioso porque han tenido mucho éxito en zonas populares. Sí. O sea, la imagen que tenemos de las zonas, digamos, de clase media y clase media alta en México, de ahí de estas grandes cadenas de cine, no corresponde con los ingresos. Los grandes ingresos vienen de las zonas Y populares. además Incluso compran mucho más en dulcería. Porque antes nada más tenían cine piojito y no iban, ahora tienen un cine de verdad y les gusta ir. Es una visión elitista, que a ellos les gusta ir a cines de piojito, ¿no? También les gusta ir a cines bien puestos. Sí, y los cuidan muy bien. Claro. Sí. Regresando al tema de la riqueza de la cultura, me parece que las listas que presenta este país nos habla también, digamos, como de una potencia de la cultura mexicana, que creo que sin chauvinismo se puede reconocer. A mí me parece que tiene, digamos, un sitio en el planeta la cultura mexicana. Que si hay, digamos, países que tienen una señal de identidad y de presencia en el mundo, pues uno de los países que tiene una presencia distinguible es México. Me parece que lo tiene en términos musicales, me parece que lo tiene claramente en términos gastronómicos, me parece que lo tiene en términos pictóricos, figuras muy emblemáticas. ¿Qué país de 100 millones de habitantes crees que no tiene eso? No, pues sí, Bueno, que tiene que me ver con parece- el tamaño del país. No, es decir, me suena chauvinista el argumento. Pues a lo mejor lo es, pero me yo parece no que creo. tiene un sitio. Me parece que a lo mejor tiene que ver con nuestra dimensión, pero no sé Filipinas, digamos, no sé en dónde esté, no sé Malasia, más o menos. Australia. Es decir, habría que verlo, pero yo creo que sí hay, digamos, en el planeta una presencia que tiene que ver con una idea pictórica y sí tenemos figuras emblemáticas, tenemos esta presencia de sabores distintos. En La términos arqueología. musicales, bueno, pues aparece, digamos, en el concierto. Bueno, acaban de hacer al mariachi Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de Me la parece Humanidad. que es exclusivamente un tema de que hacemos ruido porque somos muchos. Pues no lo sé, si No es sé, simplemente de magnitud. Me parece que algo de chauvinismo. La lista de este país solo nos cuenta qué hacemos No, bueno, los pero mexicanos es un poco respecto a los la mexicanos. discusión que me gustaría provocar. Mira, yo creo que digamos, desde fuera del planeta Tierra, si hubiera un mapa de la cultura, me parece que diría, ahí está México. Yo En creo términos que es una- culturales, ahí está. Yo creo que es una cultura muy ¿no? rica y muy diversa y tiene lo que dice este país y más. Podría afirmar que es más o menos que otros países de su misma dimensión, porque parte de la fuerza de México es que somos 107 millones de habitantes, son los que resulten. Y eso le da una capacidad de tener Un altavoz. Yucatán por un lado y Sonora por el otro. Pero vamos Pero a ver mira, en Estados por Unidos. ejemplo, Una cultura mucho algo más que es muy rica, la que interesante. nos gusta ver, es puro prejuicio que no tienen cultura. ¿Pero qué dirías de Estados Unidos? No, yo decía en Estados Unidos en el sentido de que la gente es mucho más uniforme en cultura. O sea, es muy raro que llegar a un lugar como Yucatán y comer una comida diferente que Chiapas, ¿qué tal? No sé si te vas por una carretera ahí
y vas comiendo comidas muy diferentes en cada lugar de Estados Unidos o un McDonald's en Sí, cada lugar. hasta comes mexicano, hay como 20 millones de mexicanos. Sí, están ahí. pero es diferente. No, También es parte de su cultura. uniformizaron lo mexicano también, ¿no? No sé. No sé. Ahora, yo creo que parte, por ejemplo, de lo que decía Malena en el primer segmento es que muchas veces no tenemos identificado qué tan entrañable es algo hasta que nos planteamos dejarlo. Es decir, no, es que yo no podría dejar de comer chiles en nogada o visitar el Zócalo capitalino o yo qué sé. Hay muchas cuestiones que las hacemos, pero no las tenemos verbalizadas. Entonces, quizá este ejercicio también los va a ayudar precisamente a sabernos dependientes de la cocina mexicana, por ejemplo. A lo mejor en otros países, perdón, pero yo no siento que sea tan importante, como lo decía Pilar hace un momento, pues para alguien del estado de ¿dónde quieres? Sí, de Mississippi, Sí. Que sienta un desarraigo brutal al moverse al estado de California. Sí. No me es tan evidente como, por ejemplo, sí creo que alguien que nació en la península de Yucatán, pues tiene muchos motivos de No, y me decía otra de una chava que es de Tabasco, que ya logró conseguir en el mercado de Medellín el queso de Tabasco y entonces va todos los meses a comprarlo porque ya no puede vivir sin ese queso. Yo no quiero ser lavafiestas permanente, pero yo creo que... Pero lo eres, ¿no? ¿Cómo se puede medir? No, Pero solo ¿cómo se puede medir Me da la esto? impresión que en Francia tienen una diversidad Francia de sí. cocina, en España, en Italia. Estados Unidos en particular, con tantas minorías también puedes encontrar unas comidas judías en el este de Estados Unidos que no vas a encontrar en otro lado. En Nueva Orleans unas comidas sofisticadas. Creo que hablamos mucho desde nuestra visión así como simplona de los Estados Unidos, como ellos hablar de México y la violencia, que es un país bastante más rico y diverso de lo que nos gusta es un ver, país muy- en Y literatura, con una en tradición música, nómada mayor que la nuestra. y una tradición ¿no? mucho más migrante. Nada más el número de minorías que tiene alojado Estados Unidos lo hace por ese mero hecho, mucho más diversamente cultural. Creo que tiene una minoría china, india, lo que tú quieras, muy grandes y que preservan y mezclan sus tradiciones con las de ese Yo país. estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que y una sociedad abierta se enriquece precisamente de esas presencias. Por ejemplo, yo creo que el fenómeno de producción literaria que se está dando en la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México, y no solo literaria, también de obra plástica, Artesanía. de música, de artesanía, es fantástico porque es esta confrontación con una realidad que es totalmente distinta a la tuya, ¿no? Y en ese mismo sentido, empieza a ver las listas de los más vendidos en ficción en Estados Unidos, encuentras una cantidad de apellidos latinos escribiendo en inglés. Así o sea, es. que ya esa López y esa Rodríguez, capacidad sí. de hacer ficción ya se internalizó en inglés y está siendo vendido y reconocido. Es decir, es un país con, si lo ves en producción de cualquier cosa, produce en libros, en revistas. La revista equivalente a esta tira no sé cuántas veces más. Es decir, No hay revista equivalente a Algarabía. Exacto, me parece muy equivalente, bien lo no que la dijo idéntica, Jesús. Hay ¿no? que decirlo. el equivalente para esa, No hay para esa equivalente. cultura, porque hay diversidad. Pero lo que es cierto es que independientemente de que de ninguna manera la potencia o la vitalidad o la diversidad de la cultura son privativas de México, eso no significa que no sean enormemente fuertes totalmente de y acuerdo. que en un momento como el que estamos viviendo, por otra parte creo yo, es importante cualquier ejercicio, juego o anzuelo que se lance para hacer conciencia respecto a nuestra tradición cultural y a su valía. Yo creo que en un momento como este es particularmente relevante, porque hay poco de qué agarrarnos y quizás pues ayudan en algunas cosas el prestigio de ciertas manifestaciones culturales que se han prestigiado a nivel global, como la gastronomía, por ejemplo. Este es un fenómeno que rebasa a México, que ha ocurrido en los últimos años, que la gastronomía se ha vuelto en momentos algo casi sofisticado o demasiado sofisticado, pero lo que es cierto es que nos ha ayudado a revalorar ciertas cosas. Yo pienso que en lo particular la comida en México ha sido algo siempre apreciado, pero no está de más que de alguna manera estas cosas se hagan saber y que se genere una suerte ahí de identificación con la cultura. Mira, un asunto que a mí me parece muy útil de estos ejercicios
es que te puedas comparar contigo mismo. O sea, no sé qué haya salido en cine, pero tú revisas la etapa de oro del cine mexicano y dices uno, yo extraño tener esa calidad de cine. Hay muy buen cine ahora, sin duda, pero la masa crítica que se generó durante esos años es realmente asombrosa, con mucho menos recursos, un país mucho más chico, más pobre, con un mercado interno mucho más lánguido. Y sin embargo, hacíamos muy buen cine y tuvimos fotógrafos como Gabriel Figueroa y tuvimos a un Gabaldón. Si lo comparabas con el cine de la época en Estados Unidos, pues ahí se iban. Ahorita estamos años luz. Están distraídos. Está en otra cosa. Ahora, y por supuesto estoy de acuerdo contigo. No, en cualquier momento, en este o en cualquier otro, hay que agarrarse a la cultura. Pero fíjate que sí me parece un poco irritante esta bandera de como México no hay dos y la cultura mexicana. Y al mismo tiempo, en algún programa pasado decir que en México hay un gran problema de educación. Pues no, creo que lo segundo tiene que ver con algunas potencialidades de nuestra cultura que no hemos logrado hacer. En un país que se lee poco, que la gente sale más mal educada, que no acaban secundaria más que no sé qué porcentaje de la gente, pues estamos desaprovechando una buena parte de nuestra capacidad creativa en muchos de los terrenos, que en la cocina y en otras cosas que son como mucho más de vida cotidiana probablemente no. Pero tampoco diría yo que la cocina mexicana es la cocina del mundo, hay muchas otras. ¿Nadie está diciendo eso? Ah, no, por supuesto, no, de ninguna manera, no. Sí, es este tono de excepcionalidad mexicana en la que que si hay pocas cosas de donde agarrarte, esta encuesta a mí me parece buena. No, además esta es una consulta pequeña para los lectores de este país, que quizás representan no la quiera contestar, nada en términos de la población nacional, o sea, no hay una pretensión más allá de... Pero eso, mira, ¿no? déjame Pero insistir en lo de la diversidad. Perdón y con todo respeto, pero la cocina argentina ni remotamente tiene la diversidad que tiene la mexicana. Y bueno, digo, tienen influencia italiana, y tienen influencia... Ellos lo dicen. Por supuesto, tiene una riqueza muy particular, una diversidad muy particular. Hay muchas otras ricas ideas. Oye, una cosa que dice Valeria, que es argentina, que está aquí presente. Dice una cosa interesantísima, dice, es impresionante la cantidad de códigos que tienen ustedes para la comida. Por ejemplo, dice, cuando yo llegué aquí, de repente le dije un día, vamos a cenar carnitas. A ver, las carnitas no se cenan. Bueno, okay. Un día llegué a Monterrey y pedí cochinita pibil y me dijo, a ver, aquí no se pide cochinita pibil. Otra pedí cochinita, no es temporada. Me dice, son tantos los códigos, porque claro, hay tanta diversidad. Quiero cenar torta de tamal. A ver, ese es de puesto y en la calle. Las quesadillas son de... No, o sea, es que de verdad, son códigos que nosotros ya no lo sabemos. Y sabemos con qué salsa va cada cosa. Pero no es tan fácil como de entenderlos. Seguir aquí con las provocaciones de Carlos, porque yo creo que nadie diría que hay una superioridad de la cultura. Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que hay ciertas presencias que hacen que los que vivimos en este lugar nos sintamos por algo en casa. Yo creo que eso es lo que implica la cultura, sentirse que no estás en un cuarto de hotel, que no estás en una serie de paredes todas sin ninguna presencia visual, que no tienes una música de elevador. Hay algo que te hace sentir que estás con lo tuyo. Eso es, me parece, que la presencia de la cultura. No es mejor, es tu casa. Con esa parte de acuerdo. ¿No? Sospecho que hay ciudades de México en las que sientes menos en casa que en Nueva York. Por supuesto. O sea, claro que hay distancias de esa presencia. Pero con esa afirmación, por supuesto, estoy de acuerdo. Ahora, nos vamos construyendo casas en función también de nuestras historias, de tus capacidades de moverte o no, de tu nivel sociocultural, donde te sientes más cómodo, en fin, y de tu propia capacidad de... No es lo mismo tú, cómo te vas a sentir cómodo en dónde, que una persona que obviamente nació siempre en un lugar y vivió siempre en ese lugar. Como decías tú, la plaza de mi pueblo, a final de cuentas... Pero esta no fue una provocación, estamos de acuerdo, pensé que ibas a regresar a lo otro. No, a temas más álgidos. ¿Dónde? Creíste que iba a volver a temas más álgidos. Apoyarte la bandera. No, es que te voy a decir también como de la superioridad. A mí no me parece que pueda uno plantear este tema de la superioridad. Claro. Pero también hay otro riesgo, que es relativizar todo. Estoy absolutamente de acuerdo. Y decir, no, es que todo es igual. No, entonces resulta... Pero tú te fuiste por lo relativo. No. Yo lo que digo es eso, o sea, que no es lo mismo lo que tú vas a decir a lo que va a decir él. No, pero él tiene otra cosa, ¿no? La relatividad. Sí, o sea, es que entonces decimos, bueno, si todos los países tienen cocina buena,
Todos los países tienen pintura buena, entonces es igual, es lo mismo en cualquier país. Claro. No es cierto, perdón, pero los haitianos, por razones muy diversas, no tienen muy diversas, porque la mitad de la isla, Tiene una gran tradición pictórica, por cierto. fíjate qué curioso, tienen pintura naif. Extraordinario. Tienen pintura naif y tienen cierto tipo de música interesante, pero no la culinaria. Entonces, sí creo que puede uno empezar a decir, a ver, espérame, los y no colombianos... todos por ser 100 millones de habitantes, porque tú decías que sí, porque éramos 100 pero millones. para un país de este peso, yo no estoy seguro, como se dijo, peso demográfico, que este es un país excepcionalmente fuerte en cultura. Es lo que dijo Jesús, o es como yo lo leí. Y creo que no necesariamente que ahí hay un rollo un poco chauvinista. Ahora, estoy de acuerdo contigo, se puede relativizar. Por supuesto. No, digo, puedes poner grados. No es lo mismo, creo yo, la música, no sé, del neolítico que la música sinfónica vienesa. Claro. Es más sofisticada, compleja. Y por ejemplo, en arquitectura, hay momentos, si tú ves la Los historia... 60 son horribles. No, perdón, pero si tú comparas el palacio, los palacetes de Venecia con las construcciones que se daban aquí en 1500, pues tengo que decir que teníamos mucho que aprender de esa otra arquitectura. Claro. O sea, no en todo hemos sido fuertes. Esto de 30 años de esplendor, no. O sea, hemos tenido momentos de esplendor y momentos de 30 oscuridad. siglos. De 30 siglos. Eso sí me parece muy vanidoso. 30 siglos de esplendor, no. Hemos tenido momentos de esplendor y momentos de oscuridad. Y además el esplendor depende con qué y en dónde, como dice él, pero es que esto se puede discutir. Lo malo es que tenemos que despedir el programa. Pilar, Bueno, mil gracias por haber venido. Qué bueno que viniste. Malena, qué bueno que Gracias por la estuviste aquí. invitación. Y a usted, Buenas noches. lo esperamos la próxima semana en otra emisión de Entre Tres. Buenas noches. Barra de Opinión presentó. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Un concepto ideal. Pero en México, el poder se ha manejado a través de oligarquías que cambian sexenalmente. Con la creación del IFE, un organismo excesivamente caro e ineficiente, el país transformó con mayor rapidez el acceso del poder de diferentes oligarquías. Las leyes electorales, aprobadas por nuestros brillantes legisladores, fueron cambiando las reglas del juego democrático para desaparecer el concepto original, el poder en pocas manos. Primero fueron los burócratas de las 3 instancias de gobierno. Ahora, además, son los partidos políticos que deciden y definen los matices de la democracia. Y para terminar la deformación, gracias a nuestros legisladores y nuestras autoridades electorales, son las empresas encuestadoras las que deciden quiénes y cómo nos van a gobernar. La nueva forma de antidemocracia es la encuestadocracia.